No todo peso viene del enemigo. A veces la carga que llevas es el molde con el que Dios está esculpiendo tu corazón. Hay quienes claman para ser usados, sin darse cuenta de que ya están siendo forjados. Desean escenarios, pero rechazan la preparación. Anhelan la unción, pero resisten el proceso. Vivimos en una generación que confunde ser visto con ser aprobado, como si la validación humana fuese el sello del cielo. Pero el verdadero llamado no empieza en la plataforma, empieza en lo secreto, donde nadie aplaude, donde nadie reconoce, donde solo Dios ve. Billy Graham lo dijo con claridad: ser llamado por Dios no tiene que ver con destacar, sino con estar dispuesto a obedecer, incluso en el anonimato. Esta frase confronta a quienes aún creen que ser elegido es lo mismo que ser celebrado. No, ser elegido es ser apartado, es ser llevado a un lugar donde quizá no haya compañía, pero sí presencia, donde eres más moldeado que promovido, donde el fuego arde más que los aplausos. Jordan Peterson señaló que la verdadera vocación nace del encuentro con el sufrimiento, no de su evasión. No es que Dios desee tu dolor, pero lo transforma en camino, y ese camino suele pasar por desiertos, por silencios, por confusión interna que revela lo que aún debe romperse. El dolor más profundo no es sentirse olvidado, es ser transformado lejos de los ojos de todos. Y aún así, tener el valor de decir: aquí estoy. Antes de preguntarle a Dios cuál es tu llamado, tal vez debas preguntarte en quién te estás convirtiendo. Porque Dios no llama a los más preparados, llama a los más dispuestos a ser quebrantados. Y el llamado comienza ahí, no con un micrófono, sino con una rendición, no con un título, sino con un corazón inclinado. Existe una ilusión silenciosa que se cuela en muchos corazones: pensar que ser elegido por Dios significa ser exaltado ante los demás. Este engaño es peligroso porque disfraza de vocación lo que en realidad es vanidad. Muchos oran para ser usados, pero cuando Dios comienza a moldear, a ocultar, a vaciar, se resisten. Quieren ser instrumentos, pero sin afinación. Quieren visibilidad, pero rechazan la disciplina secreta. Sin embargo, el verdadero llamado no empieza con luces, empieza con sombras, con entregas que nadie ve, con obediencia sin testigos, con renuncias silenciosas. José es el reflejo perfecto de esta verdad. Fue elegido siendo joven, soñó con liderar, con tener propósito, con influir, pero antes de ver todo eso cumplido, fue traicionado, arrojado a una cisterna, vendido como esclavo, olvidado en una prisión. Su llamado no fue cancelado, fue pulido. Cada lágrima, cada silencio, cada humillación formaban parte del proceso, porque para sostener un destino grande, primero hay que tener un corazón tratado, y ese tratamiento siempre empieza por la pérdida, por el anonimato, por la cruz. ¿Y qué significa eso hoy en la vida real? Muy simple: si tu corazón se alimenta de la necesidad de ser visto, ten cuidado. Dios forma el carácter antes de otorgar visibilidad. Él prueba intenciones antes de liberar misiones, y lo hace no para castigarte, sino para protegerte, porque un corazón inmaduro puede perderse con su propio éxito. Sí, hay un llamado que exalta, pero solo después de purificar. Dios no entrega visibilidad a quien no ha aprendido a servir en lo oculto. Así que si estás siendo moldeado, escondido, incluso olvidado, puede que eso no sea un retraso, puede que sea una promoción disfrazada de silencio, porque el escenario de Dios empieza en el suelo del secreto, y los verdaderos elegidos son aquellos que permanecen fieles, incluso sin público. Existe una belleza oculta en la lógica del reino de Dios. Los últimos, aquellos que nadie valora, serán los primeros a los ojos del Padre. Pero esta frase, tan repetida, muchas veces se malinterpreta. Algunos la usan como un consuelo amargo, como si fuera una promesa de venganza divina contra quienes siempre estuvieron arriba. Otros la convierten en excusa para la pasividad, como si quedarse al margen fuese virtud por sí sola. Pero esta promesa no trata de posiciones, trata del corazón. No se trata de escenarios, sino de esencia. El verdadero sentido de esta enseñanza es que, en el reino, la humildad no es estrategia, es identidad.
No se trata de fingir modestia para alcanzar honra. Se trata de renunciar a ella, incluso cuando podría ser tuya. Por eso Jesús lava los pies de sus discípulos. Por eso guarda silencio ante los acusadores. Por eso elige la cruz en lugar de reclamar un trono. Él es el ejemplo vivo de que el primer lugar, en el cielo, pertenece a quienes se ubican en el último aquí en la tierra, y lo hacen por decisión propia. Por eso hay una pregunta que no se puede evitar. ¿Qué hay detrás de tu deseo de ser usado por Dios? Si tu motivación es ser visto, reconocido, celebrado, hay un desvío silencioso. Y ese desvío, por pequeño que parezca, puede transformarse en un abismo. El verdadero llamado no se alimenta de aplausos, se alimenta de rendición. Por eso la obediencia será siempre la mayor señal de un corazón escogido. Obediencia en lo oculto. Obediencia sin recompensa inmediata. Obediencia que acepta el silencio de Dios como respuesta suficiente. Porque al final, los primeros a los ojos del cielo son aquellos que dijeron sí, incluso cuando nadie miraba. Hay un dilema profundo que persigue a quienes ya han oído el llamado de Dios, el sentimiento de estar perdidos incluso después del sí, porque al contrario de lo que muchos piensan, ser elegido no da claridad inmediata. A veces es todo lo contrario. El llamado revela el camino, pero no entrega el mapa. Muestra la dirección, pero oculta las curvas. Confirma la misión, pero calla sobre los detalles. Y en ese silencio, muchos comienzan a dudar si de verdad fueron llamados. La realidad es que Dios no trabaja con prisas, trabaja con procesos. José fue llamado en un sueño, pero pasaron años y muchas lágrimas antes de ver cumplida esa palabra. Moisés fue elegido siendo apenas un bebé, pero pasó décadas en el desierto antes de convertirse en libertador. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, esperó 30 años en el anonimato antes de iniciar su misión. El llamado no es una línea recta, es un desierto lleno de señales ocultas, donde cada paso requiere más fe que visión. Esa confusión interior no es señal de fracaso espiritual, es parte del camino, porque Dios no nos lanza a la misión, primero nos forma para ella, y el tiempo de espera es tiempo de transformación. Es en ese intervalo donde muere el orgullo, crece la dependencia y florece la obediencia. El llamado no necesita velocidad, necesita raíces. La neurociencia nos enseña que el cerebro percibe las esperas prolongadas como amenaza. Por eso sentimos ansiedad, inseguridad, miedo. Pero la fe, a diferencia de la mente natural, sabe esperar. La fe descansa incluso sin saber los detalles. La fe avanza incluso sin aplausos. La fe recuerda que ser llamado por Dios no es saberlo todo, es confiar incluso cuando no se ve nada. Billy Graham solía decir que a Dios le importa más en quién nos estamos convirtiendo que lo que vamos a hacer. Y eso lo cambia todo, porque quizá no estás perdido, estás en proceso, no estás olvidado, estás siendo escondido para ser formado. Y ese proceso, por oscuro que parezca, es, en realidad, la mayor prueba de que el llamado sigue en pie. Nada revela con más claridad el verdadero llamado que la obediencia en el anonimato. Antes de cualquier púlpito hay silencio. Antes de cualquier visibilidad hay obediencia sin público. Y antes de que el mundo reconozca, Dios prueba. Jesús vivió 30 años fuera del ojo público, 30 años de carpintería, de sencillez, de espera, 30 años siendo el Hijo de Dios en secreto, y solo entonces, durante 3 años, mostró al mundo lo que ya era desde el principio. Eso nos enseña que en el reino de Dios el orden importa. Primero fidelidad, después evidencia. Pero esta generación quiere invertir ese orden. Quiere visibilidad sin profundidad. Quiere escenario sin proceso. Desea ser vista, pero rechaza ser moldeada. Por eso tantos se frustran. Porque no entienden que ser llamado por Dios trata más de ser que de hacer, más de raíces que de ramas. Y muchas veces, lo que parece retraso es en realidad amor divino en forma de preparación. La metáfora de la semilla es clave. Cuando se planta una semilla desaparece, se entierra, se olvida, pero está viva, está activa, está creciendo hacia abajo antes de crecer hacia arriba. Lo invisible precede a lo visible, lo profundo, a lo alto. Lo escondido sostiene lo que luego será expuesto.
Esa es la pedagogía de Dios. En el llamado, el reconocimiento no es un derecho, es una consecuencia, y aunque nunca llegue como lo esperabas, eso no le quita valor a tu entrega. Porque el cielo ve lo que la tierra ignora. El Padre recompensa en lo secreto lo que se hace en lo secreto, y eso basta. Timothy Keller dijo que el Evangelio transforma a personas comunes en testimonios extraordinarios, y ese milagro empieza con una vida común, fiel, constante. Lo que eres cuando nadie te ve determina el impacto que tendrás cuando todos miren. La obediencia en lo oculto construye cimientos que no se derrumban cuando soplan los vientos de la visibilidad. Y al final, la única aprobación que importa es la de Dios, y esa ya es tuya, incluso antes de subir al escenario. El llamado no siempre viene envuelto en victorias. Muchas veces llega entre lágrimas, noches largas y preguntas sin respuesta. Ser elegido por Dios es llevar dentro la marca de quien ha sido moldeado en silencio. Es caminar con la sensación de que algo mayor se está gestando, incluso cuando nada parece florecer. Es ser quebrado, no para ser desechado, sino para ser transformado. Es pasar por el fuego, no como castigo, sino como purificación. El llamado no evita el sufrimiento, le da un nuevo significado a cada lágrima, cada dolor, cada espera. Billy Graham decía que los elegidos no son los más capaces, sino los más dispuestos. Y esa disposición no es solo entusiasmo, es entrega total, sin reservas, sin necesidad de aplausos, sin condiciones. Es despertar cada día y decir, aquí estoy, aunque no entienda, aunque no vea, aunque no sienta. El verdadero llamado empieza donde termina la lógica, donde termina el control, donde comienza una fe que se mantiene firme, incluso cuando todo a su alrededor se tambalea. Jordan Peterson nos recuerda que solo encontramos nuestra misión cuando aceptamos cargar el peso que Dios ha puesto sobre nosotros. No es cualquier carga, es una responsabilidad sagrada. Es entender que cada paso del proceso tiene propósito, que cada no, cada espera, cada humillación no son señales de abandono, son marcas de preparación, y solo quien acepta ese peso, sin huir, encuentra la profundidad que sostiene una vida con sentido. Por eso, hoy la oración no es por visibilidad, sino por formación. No es por posición, sino por transformación. No es por protagonismo, sino por presencia. El clamor es simple, pero profundo. No pidas ser elevado, pide ser moldeado, porque el verdadero llamado empieza con la rendición. Y quien se rinde de verdad, nunca vuelve a caminar solo. La cruz que parecía carga se transforma en puente. El proceso que parecía dolor revela propósito, y lo que parecía olvido revela el cuidado de un Dios que no elige por lo que puedes hacer, sino por lo que Él sabe que vas a llegar a ser.